Apoyo a la hija. Pesadas gotas de lluvia golpeaban el asfalto cuando Isabella Mendieta salió del sofocante local del supermercado. El reloj marcaba las 6:20. El viejo reloj en su muñeca apretaba su piel con la correa ajustada, recordándole los minutos que pasaban. Solo le quedaban 40 minutos para llegar a sus clases nocturnas. Apretando contra su pecho la desgastada bolsa con libros de texto, aceleró el paso. ¿Psicóloga? ¿Tú? Se reía Raúl, su exmarido, cuando ella le contó por primera vez sobre su sueño. Su hermoso rostro moreno se retorció en una sonrisa desdeñosa. ¿Una cajera de supermercado quiere curar a almas ajenas? Despierta, Isabella. Apenas puedes manejar tu propia vida. Ni siquiera terminaste la escuela. Sus palabras todavía quemaban como una herida fresca. Hace 3 años él recogió sus cosas y se fue, dejándola con Valentina de 4 años en brazos. Simplemente tomó una bolsa deportiva, arrojó sus pertenencias en ella y cerró la puerta tras él, sin mirar atrás, como si las hubiera borrado de su vida. Como si 8 años de matrimonio no significaran nada. Nunca fuiste lo suficientemente buena, le lanzó al final, revisando sus bolsillos en busca de las llaves del coche. Su viejo sedán era lo único de valor que tenían, y Raúl, por supuesto, se lo llevó. Nunca lo serás. Estoy cansado de tu eterna autoinmolación y tus sueños. Necesito una mujer de verdad, no esto. Recorrió su figura con una mirada despectiva, como si viera algo repulsivo, y dio un portazo. Valentina lloró durante 3 días, preguntando cuándo volvería papá. Isabella no tenía respuesta. Los recuerdos de Raúl fueron reemplazados por la imagen de Carmelita Vargas, su jefa en el supermercado. Esta mujer con mirada severa y labios siempre fruncidos parecía disfrutar humillando a sus subordinados. Su cabello pelirrojo con canas siempre estaba recogido en un moño apretado en la nuca, lo que hacía que sus afiladas facciones parecieran aún más agresivas. Isabella. Su voz siempre sonaba como una sentencia, rebotando en las paredes del supermercado, haciendo que otros empleados bajaran la mirada y fingieran estar ocupados. Volviste a colocar mal la mercancía. ¿Ni siquiera puedes hacer esto bien? No es matemática avanzada, son solo latas de conservas. No es de extrañar que tu marido te dejara. Carmelita sabía dónde golpear. Siempre lo sabía. Y no perdía la oportunidad de recordarle a Isabella su lugar, en el fondo de la escala social. Si supiera que estoy estudiando para ser psicóloga, pensaba Isabella mientras colocaba las latas en los estantes. Me mataría de risa. La lluvia se intensificó, convirtiéndose en un verdadero aguacero. Durante estos 6 meses no había faltado a ninguna clase, incluso cuando Valentina estaba enferma y la fiebre de casi 40 grados consumía su pequeño cuerpo, haciéndola delirar. Entonces Soledad, su única amiga verdadera, se quedaba con la niña, aplicando compresas en su frente caliente, mientras Isabella absorbía conocimientos que debían cambiar sus vidas. «Estás loca», Isabella, le decía entonces Soledad, sacudiendo la cabeza. «Yo en tu lugar me quedaría con la niña». «Si me quedo», respondía Isabella, abrochándose el abrigo, «siempre estaremos en este lugar. En este apartamento. Con este trabajo. Sin futuro». Soledad asentía comprensivamente. Su propia vida no era un ejemplo de éxito o felicidad. Una mujer soltera de más de 40 años, trabajando en la misma cadena de supermercados que Isabella, pero en otro distrito de la ciudad. Se conocieron en una capacitación corporativa y desde entonces se apoyaban mutuamente como podían. Todo cambió una noche de invierno. Valentina estaba sentada en una mesita en su diminuto apartamento, concentrada dibujando algo en una hoja de papel con lápices de colores que Isabella le había comprado para Navidad, ahorrando en comidas. La niña sacaba la punta de la lengua por el esfuerzo, sus rizos oscuros caían sobre su rostro, y de vez en cuando se los colocaba detrás de la oreja con un gesto que recordaba increíblemente a Isabella en su infancia. Isabella preparaba una modesta cena con lo que podía permitirse, pasta con salsa de puré de tomate y restos de carne picada de ayer. El salario de cajera apenas alcanzaba para pagar el apartamento y la comida. Ropa nueva o juguetes para Valentina eran solo un sueño. «Mamá, mira», exclamó de repente Valentina, corriendo hacia ella con un dibujo en las manos, casi volcando la frágil silla.
eres tú. En el dibujo había una mujer con bata blanca. No se parecía mucho a Isabella, si somos sinceros, pero tenía el mismo cabello negro y ojos grandes. Sonreía, y a su alrededor había pequeñas figuras, niños. Todos ellos también sonreían. Sobre la cabeza de la mujer había algo como un halo, o tal vez un sol. Serás la mejor doctora del mundo, mamá, declaró Valentina con absoluta certeza, mirando a su madre desde abajo con tal admiración que a Isabella se le cortó la respiración. Lo sé. En ese momento algo se rompió y al mismo tiempo se soldó en el alma de Isabella. Todas las dudas que había cultivado cuidadosamente, todas las palabras de Raúl que repetía en momentos de debilidad, todas las miradas despectivas de Carmelita, todo eso de repente perdió importancia frente a esta fe infantil. El dibujo de su hija todavía colgaba sobre su cama, pegado con cinta a la pared descascarada, como un recordatorio de que hay alguien que cree en ella incondicionalmente. Al día siguiente se inscribió en cursos nocturnos de psicología infantil. Los cursos eran caros, 3 salarios mensuales, pero encontró un programa con pago a plazos. Y ahora, después de casi 6 meses, seguía por ese camino, a pesar de todas las dificultades y obstáculos. El edificio donde se impartían los cursos no impresionaba. Pintura descascarada en la fachada, pasillos estrechos con linóleo gastado, pisos crujientes, bombillas que siempre se fundían. Pero para Isabella, este lugar era un templo de esperanza. El profesor Miguel Ruiz, un hombre de cabello cano con ojos amables y arrugas profundas, la saludó con un gesto cuando se deslizó en el aula. Hoy hablaremos de traumas infantiles y su influencia en la formación de la personalidad, anunció cuando todos tomaron asiento. ¿Quién puede contarnos sobre los principios en el trabajo con niños? Isabella levantó la mano, aunque su corazón latía tan fuerte que le parecía que todos en el aula podían oírlo. Frente a ella estaba sentada Sidra Ávila, una joven mujer con la espalda perfectamente recta y maquillaje siempre impecable. Trabajaba en un jardín de infancia privado y estudiaba para mejorar su cualificación. Isabella sabía que Sidra la consideraba su competidora, aunque estaban en categorías completamente diferentes. Sidra tenía dinero y contactos. Isabella, solo su determinación. Después de clases, cuando salió a la calle, la lluvia ya había cesado, pero el aire todavía estaba lleno de humedad y olor a asfalto mojado. La parada del autobús estaba a 5 manzanas de allí, e Isabella caminó por la acera mojada, tratando de no pensar en cuántas tareas más la esperaban en casa. Lavar el uniforme de Valentina para mañana, revisar su tarea, preparar el almuerzo para el día siguiente. Un ciclo interminable de obligaciones que nunca se detenía. El teléfono en su bolso vibró, emitiendo la melodía que había configurado para Soledad. El viejo aparato necesitaba reemplazo desde hacía tiempo, pero no había dinero extra para eso. ¿Cómo fue?, preguntó su amiga sin saludar, su voz sonaba cansada pero interesada. Isabella escuchaba el sonido de la televisión de fondo, probablemente Valentina estaba viendo su dibujo animado favorito. Bien, respondió Isabella, sintiendo como el cansancio la cubría como una pesada manta. El profesor Ruiz dijo que mi análisis de caso fue uno de los mejores. Obtuve 95 puntos de 100 en el último trabajo. Nunca dudé de ti. En la voz de Soledad sonaba un orgullo sincero, como si fueran sus propios logros. Gracias, Soledad. No sé qué haría sin ti. Los siguientes 6 meses se fusionaron para Isabella en una maratón interminable de fatiga y tensión. El día se convirtió en una mancha borrosa de obligaciones: despertar a las 5 de la mañana, preparar el desayuno y almuerzo para Valentina, llevar a su hija a la escuela, trabajar hasta las 6 de la tarde, clases hasta las 9, tareas hasta altas horas de la noche, breve sueño, y de nuevo el ciclo. Las ojeras se convirtieron en sus compañeras constantes, y los dolores de cabeza en una parte habitual de su vida. Bebía café instantáneo barato a litros para no quedarse dormida sobre los libros. Escribía apuntes en el autobús camino al trabajo, ignorando las náuseas por los baches y el calor sofocante. Aprendió todas las teorías de apego escuchando grabaciones con auriculares mientras ordenaba productos en los estantes. Memorizaba términos cuando preparaba la cena para Valentina, pronunciándolos en voz baja como mantres. Cada minuto libre lo usaba para estudiar, exprimiendo al máximo las 24 horas, balanceándose al borde del agotamiento.
Carmelita seguía acosándola en el trabajo, pero Isabella aprendió a abstraerse de sus ataques. La columna vertebral interior, que antes era tan delgada como una pajita, ahora se fortalecía con cada día de superación. Cada vez que Carmelita se burlaba de ella frente a otros empleados, Isabella se imaginaba con bata blanca, en su consulta, ayudando a niños. Esta fantasía la ayudaba a mantener la calma y la dignidad. Finalmente llegó el día en que presentó su último examen. La última prueba, la última barrera entre su presente y un posible futuro. Sus manos temblaban cuando entregó la hoja de examen al profesor Ruiz, 18 páginas escritas con su letra cuidadosa. Análisis de un caso complejo de trauma infantil y métodos de terapia propuestos. El anciano la miró con una cálida sonrisa, que profundizó aún más las arrugas alrededor de sus ojos. Ha recorrido un largo camino, Isabella, dijo en voz baja, aceptando su trabajo y apretando ligeramente su mano con la suya, seca y cálida como una hoja de otoño. Estoy orgulloso de usted. De todos mis estudiantes, pero de usted especialmente. Sé lo que le ha costado esta formación. La noche de ese mismo día, ella y Soledad estaban sentadas en una pequeña cafetería cerca de la casa de Isabella. Un lugar económico con sofás gastados y manteles a cuadros, pero limpio y acogedor. Valentina estaba con una vecina, una amable anciana que a veces ayudaba a cuidar a la niña. Por completar con éxito los cursos. Soledad levantó su taza de café, su rostro redondo brillaba de alegría sincera. Siempre supe que podrías. Siempre. Incluso cuando tú misma no lo creías. Isabella intentó sonreír, pero la sonrisa resultó torcida e insegura, más parecida a una mueca de dolor. De repente, todas las emociones que había contenido durante estos largos meses amenazaban con desbordarse. ¿Qué pasa? Frunció el ceño Soledad, dejando la taza y acercándose más. Deberías estar celebrando. Lo lograste. Pasaste los cursos, tienes excelentes calificaciones, recibirás el certificado. Es solo que... Isabella bajó la mirada a sus manos. Manos de cajera con uñas mordidas y piel áspera. Tengo miedo, Soledad. Miedo de que todo esto haya sido en vano. Tengo un certificado, pero no tengo experiencia. ¿Quién confiaría a su hijo a una psicóloga así? Ni siquiera tengo dinero para alquilar una consulta. Temo que Raúl tuviera razón. Que nunca seré lo suficientemente buena. Soledad cubrió su mano con la suya, igualmente callosa y trabajada, con venas prominentes y rastros de productos químicos domésticos. Escúchame, Isabella Mendieta, dijo en un tono que no admitía objeciones. Has pasado por el infierno este año. Un verdadero infierno. Trabajaste a tiempo completo, estudiaste por las noches, criaste a tu hija, llevaste la casa. No te rendiste, aunque tenías 1000 razones para hacerlo. Demostraste ser más fuerte que todo lo que la vida te arroja a la cara. ¿Y te atreves a decir que no eres lo suficientemente buena? ¿Para quién? ¿Para Raúl, que los abandonó a ti y a tu hija? ¿Para Carmelita, que descarga en ti su mal humor? Eres mejor que todos ellos juntos. Isabella levantó los ojos, llenos de lágrimas que había contenido durante tanto tiempo. Una lágrima rodó por su mejilla, dejando un rastro húmedo. ¿Y si nadie viene? Susurró, expresando su mayor temor. ¿Y si encuentro el dinero, abro una consulta, y nadie viene? ¿Y si todos estos sacrificios, los míos, los de Valentina, fueron en vano? Entonces continuarás, dijo Soledad firmemente, apretando su mano aún más fuerte. Como siempre. Seguirás luchando. Porque eso es lo que haces mejor, Isabella. No te rindes. La mañana recibió a Isabella con un cielo plomizo y una llovizna persistente. Valentina aún dormía, acurrucada en su cama. En la penumbra matinal, su rostro parecía especialmente frágil e indefenso. Isabella se sentó cuidadosamente a su lado, observando la respiración acompasada de su hija. En estos momentos de silencio y calma, veía claramente por qué luchaba. La decisión no llegó repentinamente. Había madurado en ella toda la noche, mientras se revolvía sin poder dormir, sopesando todos los pros y contras. Y ahora, mirando a su hija dormida, Isabella sabía exactamente qué debía hacer. Abrió una vieja cajita donde guardaba lo último que quedaba de su madre,
2 cadenas de oro y un colgante con una piedra azul. No era un zafiro auténtico, por supuesto, pero era un trabajo bastante elegante. Su madre llevaba este colgante en ocasiones especiales, en la boda de Isabella, en el bautizo de Valentina. Estos objetos eran el último recuerdo de la mujer que siempre había creído en su hija. Isabella nunca pensó que se desprendería de ellos. Pero hoy entendía que su madre habría aprobado esta decisión. La casa de empeños la recibió con una iluminación sombría y olor a polvo. Un hombre rechoncho con cabello ralo examinó atentamente las joyas a través de una lupa. No es oro auténtico, declaró categóricamente. Pero puedo aceptarlo. Te doy 1000. Isabella sabía que era menos de lo que podrían valer estas cosas. Pero no discutió. 1000 podría cubrir el alquiler de un pequeño despacho durante varios meses. Debería ser suficiente para entender si tenía alguna oportunidad. Con el dinero en el bolsillo, sentía una extraña mezcla de libertad y ansiedad. Había algo definitivo en esta decisión. Los puentes estaban quemados. El camino de regreso estaba cerrado. La pequeña oficina estaba situada en un edificio antiguo en las afueras del distrito empresarial. Nada impresionante, una habitación con una ventana que daba a la pared de ladrillo del edificio contiguo. Pero el alquiler era bajo y la ubicación más o menos decente. Isabella firmó el contrato de arrendamiento con mano temblorosa. Los siguientes días transcurrieron en frenéticos preparativos. Soledad la ayudaba a acondicionar el despacho. Pintaron las paredes de un suave color verde. Colocaron los muebles, un sofá usado, varias sillas, una mesita para juegos infantiles. Isabella gastó el último dinero en juguetes y materiales profesionales para trabajar, una casa de muñecas, un set para dibujar con arena, peluches para terapia sensorial. Parece profesional, asintió Soledad con aprobación cuando terminaron. Nadie adivinará que eres una especialista principiante. Isabella no estaba tan segura. Le parecía que su inexperiencia y miedo serían evidentes para cualquiera que cruzara el umbral de este despacho. El anuncio en el periódico local era caro, pero Isabella no escatimó en esto. Psicóloga infantil Isabella Mendieta. Enfoque individualizado para cada niño. Primera consulta gratis. Y un número de teléfono. Puso en estas líneas toda la esperanza de la que era capaz. Y luego comenzaron los días de espera. Días de silencio, cuando el teléfono callaba e Isabella se sentaba en el despacho vacío, mirando la pared de ladrillo por la ventana y sintiendo cómo la esperanza se escurría lentamente entre sus dedos. 2 semanas. 14 días de silencio y dudas. 14 tardes en las que regresaba a casa con las manos vacías y el corazón pesado. Valentina la recibía con invariable alegría, sin entender que cada día su madre se sumergía más en un abismo de desesperación. Al 15º día, cuando Isabella casi había decidido rendirse, sonó el teléfono. Una voz femenina, suave pero con notas de tensión. ¿Es usted Isabella Mendieta? ¿La psicóloga infantil? Vi su anuncio en el periódico. El corazón de Isabella se detuvo por un instante. Sí, soy yo, respondió, tratando de que su voz sonara segura y profesional. Me llamo Mariana Castillo. Mi hija tiene problemas. He estado con muchos especialistas, pero... La mujer se calló, e Isabella oyó cómo respiraba profundamente. Nadie ha podido ayudar. Cuando vi su anuncio, pensé, tal vez valga la pena intentarlo una vez más. Acordaron una cita para el día siguiente. Isabella pasó una noche sin dormir, releyendo sus apuntes y libros de texto. El miedo la paralizaba, pero al mismo tiempo sentía una extraña excitación. Su primera cliente real. Mariana Castillo resultó ser una hermosa mujer de unos 30 años, con un rostro distinguido y ojos llenos de cansancio y ansiedad. Su ropa y accesorios revelaban a una persona de un círculo social completamente diferente al de Isabella. Y de la mano llevaba a una niña pequeña con ojos enormes y tristes. Esta es Dolores, presentó la mujer a su hija. Tiene 5 años. Dolores no pronunció ni una palabra. Simplemente se quedó allí, agarrando con fuerza la mano de su madre y mirando al suelo. Pasen, siéntense, Isabella señaló el sofá, tratando de que su voz sonara tranquila y profesional, aunque por dentro temblaba de tensión. Cuénteme qué le preocupa.
Mariana suspiró pesadamente. Hace 6 meses mi marido y yo nos divorciamos. Fue complicado. Siempre fue un hombre difícil, pero el último año se volvió insoportable. Alcohol, peleas. Lanzó una mirada a su hija, que parecía no estar escuchando, concentrada en examinar sus zapatos. En fin, me llevé a Dolores y me fui. Tenemos todo lo necesario, materialmente no sufrimos, pero... Miró de nuevo a su hija. Después del divorcio, Dolores dejó de hablar. Por completo. Los médicos dicen que físicamente está bien. Es un problema psicológico. He estado con 3 psicólogos. Caros, con reputación. Pero no hay resultados. Dolores lleva 6 meses sin hablar. Isabella miraba a la pequeña niña de cabello oscuro y ojos llenos de un dolor tan adulto que le oprimía el corazón. En algún lugar de su interior se agitó el miedo. ¿Podría ayudar donde no habían podido especialistas experimentados? Pero ese miedo rápidamente fue reemplazado por determinación. Tenía que intentarlo. Dolores se dirigió suavemente a la niña. ¿Te gusta dibujar? La niña no respondió, pero su mirada se despegó del suelo por un segundo y se encontró con la de Isabella. En esos ojos infantiles había tanto dolor y miedo que Isabella sintió como algo se contraía en su pecho. Tengo arena mágica, dijo, señalando la caja de arena en la esquina de la habitación. ¿Quieres verla? Para sorpresa de Mariana, Dolores asintió lentamente y permitió que Isabella la llevara hasta la caja de arena. No voy a preguntarte nada, dijo Isabella, vertiendo arena en una pequeña bandeja. Puedes simplemente jugar. Y si quieres decir algo, estaré aquí cerca. Dolores hundió cuidadosamente los dedos en la arena, y en su rostro se vislumbró por primera vez algo parecido al interés. Mientras la niña jugaba con la arena, Isabella hacía preguntas a Mariana. Sobre cómo fue el divorcio, cómo se comportaba el padre con la hija, qué ocurría en casa. Gradualmente se dibujaba un cuadro de grave violencia emocional de la que la pequeña Dolores había sido testigo. Siempre la utilizaba para llegar a mí, decía Mariana en voz baja, lanzando miradas inquietas a su hija. Le decía que si amaba a papá, debía decirle a mamá que quería vivir con él. Que si era obediente, mamá no se iría. Y cuando finalmente me fui, se calló, conteniendo las lágrimas. Le dijo que era culpa suya. Que si se hubiera esforzado más, no nos habríamos separado. No supe de esta conversación hasta que fue demasiado tarde. Y al día siguiente dejó de hablar. Isabella escuchaba y en su mente comenzaba a formarse un plan de trabajo. La niña se culpaba por el divorcio de sus padres. Su silencio era una forma de castigo, se castigaba a sí misma por algo de lo que en realidad no era culpable. Tendremos que reunirnos regularmente, le dijo Isabella a Mariana al final de la sesión. 2 veces por semana. Será un proceso largo. No puedo prometer resultados rápidos, pero haré todo lo posible para ayudar a Dolores. Mariana asintió. ¿Cuánto cuestan sus servicios? Isabella mencionó una modesta cantidad, mucho menor que la que solían cobrar los psicólogos infantiles en su ciudad. Mariana sacó en silencio su cartera y puso el dinero sobre la mesa. Gracias, dijo con sincera gratitud. ¿Sabe? Es extraño, pero hoy Dolores mostró interés por algo por primera vez en 6 meses. Esta arena. No la había visto jugar tan absorta desde que comenzó todo esto. Las siguientes semanas se convirtieron en un verdadero desafío para Isabella. 2 veces por semana se reunía con Dolores, construyendo gradualmente contacto con la niña. Dibujaban, jugaban con arena, representaban escenas con muñecas. Dolores seguía sin hablar, pero sus ojos ya no estaban tan sin vida. Empezó a reaccionar a lo que sucedía a su alrededor, sus movimientos cobraron vivacidad. Dentro de Isabella había una lucha constante entre el miedo al fracaso y la determinación de ayudar. Cada noche, preparándose para la siguiente sesión, dudaba de sus fuerzas. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si solo dañaba a esta niña? No aparecieron otros clientes. Cada día Isabella llegaba a su despacho, se preparaba para las sesiones con Dolores y esperaba llamadas que no llegaban. El dinero de Mariana apenas alcanzaba para pagar el alquiler del despacho. Isabella seguía trabajando en el supermercado, pidiendo días libres para las sesiones.
Ya había empezado a pensar que tal vez era una señal, que su sueño de convertirse en psicóloga era una fantasía vacía, como decía Raúl. Eres la única psicóloga a la que Dolores va sin resistencia, le dijo un día Mariana. Antes cada visita a un especialista era una batalla. Pero hoy se preparó sola cuando supo que veníamos a verte. Estas palabras daban fuerzas a Isabella para continuar. Pero aún así decidió que si en un mes no había progreso, le diría honestamente a Mariana que no podía ayudar a su hija. Pero hubo progreso. Lento, casi imperceptible, pero lo hubo. En la tercera semana, Dolores utilizó por primera vez en el juego con muñecas un argumento donde una muñeca mamá y una muñeca papá discutían, y una pequeña muñeca hija trataba de reconciliarlos. En la cuarta semana de trabajo, Dolores sonrió por primera vez cuando Isabella le mostró un nuevo juguete, un osito de peluche con un parche en la oreja. Él también tiene sus heridas, dijo entonces Isabella. Pero es valiente y fuerte. Como tú. Al final de la cuarta semana, cuando Mariana salió un minuto para responder a una llamada telefónica, ocurrió lo que Isabella tanto esperaba. Dolores, jugando con la arena, de repente levantó los ojos y pronunció en voz baja. ¿No es mi culpa? Isabella, tratando de no mostrar su emoción, respondió tranquilamente. No, Dolores. No es tu culpa. Nunca fue tu culpa. La niña asintió, como aceptando esta información, y volvió a su juego. Pero algo en ella había cambiado. Como si un enorme peso hubiera caído de sus pequeños hombros. Cuando en la siguiente sesión Dolores llegó y enseguida le contó a Isabella lo que había visto por el camino, Mariana no pudo contener las lágrimas. Estaba de pie junto a la puerta del despacho, con la mano presionada contra la boca, y lloraba en silencio, escuchando cómo su hija hablaba en oraciones completas por primera vez en 6 meses. Era tan pequeño, contaba Dolores sobre un gatito que habían encontrado por el camino. Y sucio. Le dimos salchichón. Mamá dijo que no podemos llevarlo a casa porque ya tenemos un perro. Pero lo alimentamos. Después de la sesión, mientras Dolores dibujaba entusiasmada en un rincón de la habitación, Mariana se acercó a Isabella. No sé cómo agradecerle, dijo, y sus ojos, habitualmente cansados y ansiosos, brillaban de felicidad. Me ha devuelto a mi hija. Sacó un sobre de su bolso y se lo tendió a Isabella. Aquí hay el doble de lo que acordamos. Y aún así es menos de lo que usted merece. Isabella quiso negarse, pero Mariana no le permitió ni siquiera comenzar esa conversación. Y otra cosa, añadió, bajando la voz. Un amigo cercano mío es dueño de una revista de moda. Le he hablado de usted. Ha accedido a publicar su anuncio gratuitamente durante 3 meses. Es una revista importante, la leen muchas personas en la ciudad. Creo que pronto no dará abasto con los clientes. Isabella no sabía qué decir. Las palabras de agradecimiento se le atascaron en la garganta y simplemente asintió, sintiendo como las lágrimas le subían a los ojos. Usted es una verdadera profesional, continuó Mariana, mirándola con respeto. Todos estos especialistas caros con sus diplomas y despachos en el centro de la ciudad no pudieron ayudar a mi hija. Y usted lo hizo. Encontró la manera de llegar a ella. Y quiero que otros padres sepan de usted. Esa tarde, Isabella volvía a casa en autobús, aún sin creer lo que había ocurrido. El sobre con dinero descansaba en su bolso y en su cabeza bullían pensamientos sobre el futuro. Sobre que podría dejar el supermercado si aparecían nuevos clientes. Sobre que podría contratar a una ayudante que jugara con los niños mientras ella hablaba con los padres. Sobre que podría mudarse a un despacho más grande, más cerca del centro. Quizás todo esto realmente no había sido en vano. Quizás realmente podría convertirse en lo que soñaba. Isabella miraba por la ventana las casas que pasaban, las luces de los escaparates, la gente apresurándose a refugiarse de la lluvia. El mundo exterior le parecía ahora diferente, más brillante y lleno de posibilidades. Valentina la esperaba en casa, sentada con sus tareas. Cuando Isabella entró, su hija levantó la cabeza y sonrió, exactamente de la misma manera que le había sonreído Dolores hoy. Con confianza y amor. Mamá, te extrañé tanto, dijo, corriendo hacia Isabella y abrazándola. Hoy hice un examen de matemáticas. Creo que sacaré un sobresaliente.
La señorita Fernández dijo que resuelvo muy bien los problemas. Estoy orgullosa de ti, mi niña, respondió Isabella, abrazando fuertemente a su hija y sintiendo como las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Todos estos meses había temido tanto que su aspiración a una vida mejor pudiera dañar a Valentina. Que su hija se sintiera abandonada, no amada. Pero mirando estos ojos brillantes, Isabella entendía, Valentina estaba orgullosa de ella. Orgullosa de su lucha, de su fuerza. ¿Y tú ayudaste a alguien hoy?, preguntó Valentina, mirando a su madre desde abajo, agarrándose al borde de su abrigo con manos húmedas por la lluvia. ¿Quién vino a verte? Isabella asintió, sin confiar en su voz. ¿Cómo explicar a una niña de 7 años que hoy no solo había ayudado a alguien, se había ayudado a sí misma? Se había demostrado que podía ser quien soñaba ser. Que todas las dificultades y sacrificios de los últimos meses no habían sido en vano. Una niña pequeña que no hablaba dijo finalmente. Hoy comenzó a hablar. Los ojos de Valentina se agrandaron de admiración. ¿La curaste? ¿De verdad? La ayudé, respondió Isabella con cautela. Pero ella misma quiso curarse. Es mérito suyo. Lo sabía, declaró Valentina solemnemente. Siempre supe que eres la mejor doctora. Tengo la mejor mamá del mundo. Tras la ventana volvía a comenzar la lluvia, pero Isabella por primera vez en mucho tiempo no sintió pesadez al ver el cielo gris. Por delante había un largo camino, mucha incertidumbre y preocupaciones. Pero hoy, mirando a los ojos de su hija, sabía una cosa con certeza: no se rendiría. Nunca.